Tengan una cordial bienvenida. Esta vez les traigo algo nuevo. Hoy les voy a narrar El libro de la selva, escrito por Rudyard Kipling. Hace mucho tiempo, cuando la selva era un lugar casi inaccesible para el hombre, tuvo una maravillosa historia. Y es ahí donde comienza, donde una pareja y un bebé se van a hacer un campamento. Pero no lo esperaban que había un tigre feroz por desatar esta nueva historia y un bonito lugar con animales. Entonces, comencemos a narrar. Esto comenzó cuando Bagheera, la gran pantera negra, daba su paseo matinal. Entonces Bagheera ya estaba acostumbrada a todos los sonidos de la selva, al molesto sonido de las aves, el zumbido de los insectos, el agua cayendo con fuerza de la cascada. Todo era muy familiar. Es cuando escuchó aquel insólito sonido de Bagheera sobre el salto, muchísimo sonido. ¿Qué podría ser? Esta vez era la primera vez que había escuchado en aquel rincón de la selva, con su agudísimo oído de Bagheera. Entonces adivinó de dónde provenía el sonido, oculto en los matorrales. Entonces la pantera se acercó sigilosamente y pudo ver una pequeña canastilla. La curiosidad le picaba mucho. Entonces decidió asomar su hocico al interior de ese cesto. No podía creerlo. Desde adentro de la cestilla, envuelto en pañales, había un bebé, un cachorro humano, como lo decía ella. Entonces era recién nacido. Era muy extraño. Entonces Bagheera había visto hombres que se adentraban a la selva a cazar. Incluso había acercado alguna ocasión a ver en algunas aldeas, pero jamás había visto uno tan pequeño y tan defenso. Entonces, como todas las panteras, Bagheera era muy astuta. Sabía perfectamente que era un cachorrillo de hombre, como cualquier animal recién venido al mundo. Necesitaba alimento y calor para sobrevivir. Es ahí donde pensaba en qué padres podría darle y quién podría adoptarlo. Entonces Bagheera recordó en que su amigo lobo y su esposa acababan de tener una camada de lobitos. Quizás no le importaba criar uno más, pensó Bagheera. Así que pues cogió el cesto como con sus afilados dientes, y lo llevó hasta la cueva de aquella familia de lobos. En cuanto lo vieron los lobos, sintieron lástima de aquel cachorrillo humano. Lo adoptaron y lo cuidaron como si fuera su propio hijo, dándole el nombre de Mowgli. Bagheera visitaba con frecuencia la manada. ¿Y para qué? Para jugar con Mowgli, a ver qué progresaba, a juzgar de manera de jugar. Se veía que era un niño muy feliz. Pasó el tiempo una tras otra de las temporadas de lluvia. Al cabo de 10, entonces Mowgli había crecido mucho, era un chiquillo ágil, fuerte. Toda la manada de los lobos le trataban como si fuera uno de ellos. Pero finalmente llegó ese día que sucedió algo que cambió para siempre el futuro de Mowgli. Aquila, el jefe de la manada, convocó a todos los lobos en la gran roca del consejo y su lugar habitual de la asamblea, el temido y feroz tigre Shere Khan, el que lo había asustado a la familia, a la pareja
Entonces, cuando vio el fuego también, entonces, sigamos, había regresado a aquella zona de la selva y los lobos sabían que era un gran riesgo para todos ellos. Sir Khan matará al chico y a todos los que lo protejan. Y ellos movieron la cabeza con decir de no proteger al chico. Entonces el cachorro humano no podía quedarse en la manada. Debe marcharse cuanto antes. Entonces Bagheera bajó del árbol y Aquila, quizá puedo ayudar tu Bagheera. Entonces Bagheera dijo, conozco la aldea donde puede estar a salvo Mowgli. Y somos amigos, de seguro. Él vendría conmigo. Les pareció buena idea, y Bagheera se fue a buscar a Mowgli. Los dos amigos comenzaron a caminar por la selva hasta que se hizo de noche y Mowgli. Los dos amigos comenzaron de tanto caminar, se habían cansado. Mowgli estaba demasiado cansado de esa caminata fuerte. Entonces, de ahí donde Mowgli eh, decide, donde es ahí donde Bagheera le dice a Mowgli que lo llevará a la aldea del hombre. Entonces Mowgli no comprendía nada. Es que, ¿cómo los lobos? ¿Ya no me quieren? Le decía que Shere Khan ha jurado matarte. Él le dijo Bagheera. Entonces, ¿por qué lo odia al hombre? Y Shere Khan no permite hasta que crezcas y te hagas un verdadero hombre y seas un cazador con arma de fuego. Y sonrió. Él nunca, él nunca se convertiría en un hombre con arma. Se sentía uno más de la selva y nunca haría tal cosa. Entonces Mowgli no quería regresar a la aldea del hombre. Él no comprendía el peligro y decidió dormir y no hablar más del asunto. Al amanecer, los dos amigos durmieron profundamente cuando un gran estruendo se despertó. Y adivinen qué era. Era un batallón. ¿Pero un batallón de qué? De elefantes, encabezado por un coronel. Y ese coronel se llamaba Hati. Entonces, pero vio el pequeño. Y es ahí donde se detuvo. El pelotón paró rápidamente a la orden del coronel. Y Bagheera conoció perfectamente al coronel y sabía que tenía una obsesión por la disciplina. Jamás permitiría que un ser humano transitara por su selva. Entonces Bagheera explicó al coronel Hati lo que sucedía y le dijo, lo llevo de regreso a la aldea. Y Bagheera, el cachorro, continuaron su camino. Entonces Mowgli estaba enfadado con la pantera, por lo que se empeñaba en llevarlo a vivir con los humanos. Él quería quedarse a vivir en la selva para siempre y decidió, Mowgli se detuvo y mirándolo le dijo, yo no voy. Pese a que Mowgli estaba enfadado, siguió caminando con Bagheera. Caminaron y caminaron por la jungla, hasta de pronto apareció alguien muy especial. ¿Y saben qué era? Era Balú. Balú era un oso más grande, gordín, era un gordiflón y chiflado de toda la jungla. Le gustaba cantar y cuando Bagheera lo vio, supo que las cosas no iban a complicar. Y Bagheera empezó, en cuanto lo conociera Balú, jamás abandonaría la jungla. Mowgli entonces se hicieron amigos y enseguida, pero Bagheera dijo, lo estoy llevando a la aldea, pero a Balú no le, no le pareció la idea. Entonces, y Mowgli se abrazó con fuerza a Balú y decide, yo quiero quedarme con Balú, miró a Mowgli entristecido. Y
Aquello era demasiado definitivamente. Bagheera se rindió. Era imposible convencer a Mowgli. Y, y es aquí donde debía vivir con los hombres, le decía Bagheera. Pero dejó Mowgli con el oso Baloo y se marchó. Y de ahí confiando que no tuvieran problemas, pero desgraciadamente se preocupó. Entonces Balú no tardó en meterse en líos, esos líos, grandes líos. Entonces una manada de monos traviesos, alocados, aparecieron ante ellos sin que Balú lo pueda evitar. Los monos lo secuestraron a Mowgli, llevándolo por los aires, y Balú no podía hacer nada. Los monos eran tan ágiles y rápidos, saltaban de árbol en árbol, llegaban a Mowgli como si fuera un coco, y Balú asustado llamó a Bagheera a gritos: ¡Bagheera, Bagheera! Entonces, y esperaba que la pantera venga a ayudar, entonces a recuperar a Mowgli. Entonces Bagheera corrió a donde se encontraba Balú y adivinó dónde lo llevarían. Y eran a las ruinas donde estaba un mono gigante. Balú y Bagheera se encaminaron hacia las ruinas de un viejo templo, y saben, ese mono gigante era el rey Luik, el mono más loco y ambicioso que toda la selva había ordenado a sus ecuaces que lo secuestraran a Mowgli. Aquel rey quería saber el secreto. Ese secreto era del fuego de los hombres que sabían hacer fuego, y este rey pensaba que Mowgli, al ser un cachorro de hombre, lo enseñaría cómo hacer el fuego de Balú. Entonces Balú y Bagheera llegaron a las ruinas del templo, dispuestos a rescatar a Mowgli. Entonces Balú y Bagheera se enfrentaron a los monos y se dieron tremenda pelea, pero al final consiguieron rescatar a Mowgli. Los tres escaparon y ahí corrieron. Cuando se hizo de noche, Mowgli estaba tan rendido que se quedó dormido. Y en ese momento Balú y Bagheera se pusieron a hablar a solas sobre qué hacer con Mowgli. Entonces Bagheera le dice a Balú que debe regresar a la aldea y tarde o temprano Shere Khan lo matará. Y le dice que debe ir a la aldea, pero Balú se encarga de llevarlo, para que él era muy difícil y lo había prometido nunca separarse. Y ahora, ¿cómo le iba a decir que ha cambiado su opinión? Y Balú le dice la verdad. Pero Mowgli se molestó y corrió lo máximo. Se sintió defraudado y no podía confiar en nadie. Entonces Balú le dijo la verdad, y Mowgli se molesta. Entonces al no confiar en Balú, él sale corriendo. Entonces él dice que no confía en nadie. Entonces, decepcionado y decidido a continuar por la selva por sí mismo, y ahora solo. Entonces no le importaba estar solo. Lo único que quería es ir a la aldea. Era ir a la aldea. Entonces él no quería ir a la aldea. Entonces no podía imaginar que su peor enemigo le echaba el terrible Sirkan. Él husmeaba con su poderoso olfato en busca de Mowgli. El pobre Balú estuvo preocupado, entonces buscó a Bagheera y le contó lo sucedido otra vez. Y Mowgli estaba muy feliz y ya había caminado muy lejos y se encontró con una singular pandilla de buitres, y realmente simpáticos. Al ver tan triste, sintieron lástima de él y se acercaron a hablarle a Mowgli, y le gustaba. Eran hables, eran hablantes, y casi lograron que se olvidara de sus problemas, pero apareció un terrible problema, y ese problema era el terrible Sir Khan. Se lamía los bigotes tras un festín que se iba a dar. Sin embargo, Mowgli no sentía ningún miedo. Los buitres volaron a lo más alto. Entonces Mowgli se quedó inmóvil.
pero con una mirada desafiante, el cachorro le dice, no me espantas, y no huyo de nadie. Y Sir Khan se molestó más y comenzó a perseguir a Mowgli, y por suerte Baloo no estaba tan lejos y acudió y le ayudó al muchacho. Entonces, los buitres rescataron a Mowgli y se lo llevaron en ese momento, pero de la nada llovió fuerte. Cayó un rayo, prendió los arbustos, mientras los buitres sujetaban a Mowgli. Baloo se enfrentaba a Sir Khan como un valiente, y el tigre, con fuerza brutal, lo mandó lejos al oso. Prácticamente lo desplomó en el suelo. Y Mowgli quería ayudar a Baloo, pero los buitres no lo agarraban con fuerza a Mowgli, y ellos dijeron, a lo único que teme es al fuego. Entonces Mowgli corrió a agarrar una rama de fuego y lo ató a la cola del tigre y los buitres. Para que suceda esta rama de fuego, había caído un rayo de tanta lluvia y tormenta. Entonces, es ahí donde Mowgli agarra esa rama y lo ata a la cola del tigre. Y los buitres se burlaron de Sir Khan. Y Sir Khan ve el fuego que estaba en su cola. Es ahí donde comienza a correr desfavorido. Y los buitres celebran por la, por la ganada de Mowgli. Pero él no estaba contento porque su amigo Baloo no se movía por el golpe que era muy fuerte. No podía creer que Baloo había muerto por salvarle la vida. En ese momento apareció Baloo, pero Baloo no había muerto, solo había perdido el sentido. Se levantó un poco aturdido y al ver a Mowgli corrió hacia él y juntos los tres, Mowgli, Baloo y Bagheera, se marcharon de aquel lugar. Cuando estuvieron cerca de la aldea del hombre, Mowgli comprendió que debía hacer caso a sus dos amigos. Su verdadero hogar estaba junto a los hombres. Un poco triste Mowgli se despidió de Baloo y Bagheera y caminó hacia la aldea donde fue muy feliz el resto de su vida. Muchas gracias por acompañarme en este video. Espero que te haya gustado.